Otro punto importante sobre el cual hemos venido trabajando a pesar del aislamiento preventivo obligatorio y social es la coordinación con el Ministerio de Defensa. Esta coordinación que estamos realizando con el Ministerio de Defensa se desarrolla en varios planos. Uno es el que mencioné recién. Nosotros, a través de la Prefectura Naval Argentina, necesitamos, porque en el mar, lo repito muchas veces, no sobra nadie, necesitamos de la Armada Argentina para coordinar zonas de patrullaje. Tanto el prefecto nacional como el comandante de la Armada Argentina están permanentemente en diálogo y eso nos permite una coordinación mucho más efectiva del amplio espacio que cubre nuestra zona económica exclusiva y nuestra plataforma continental. El otro plano de la cooperación con el Ministerio de Defensa es el que refiere al tránsito aéreo irregular, los TAI. Los radares son operados por la Fuerza Aérea Argentina. El personal de las 4 fuerzas federales del Ministerio de Seguridad de la Nación hacen guardias en el sitio donde se recibe la información de los radares y nosotros estamos mejorando la coordinación para que la información que producen los radares sea utilizada por las fuerzas federales para prevenir posibles tránsitos aéreos de este tipo. Asimismo, tenemos por demanda de las provincias y también de la Gendarmería un trabajo de apoyo logístico del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en Salvador Maza, apoyo logístico a la Gendarmería, y en la zona del Soberbio, La Aurora, en la provincia de Misiones. Estos lugares en los que está haciendo apoyo el ejército argentino, básicamente el personal del ejército argentino, lo hace bajo la figura del adiestramiento, es decir, no están armados, pero tienen una presencia disuasoria y además nos prestan apoyo con helicópteros que patrullan tanto en forma nocturna como en forma diurna. Respecto de los delitos federales y los resultados de los procedimientos que desarrollan las fuerzas de seguridad federales, hay que decir que las disposiciones específicas que surgen de los decretos que ya mencioné, que dictan el aislamiento preventivo y obligatorio, y que ponen a las fuerzas federales, como dicen los decretos, a hacer cumplir y sancionar a aquellos que no cumplen con los artículos 205 y 239 del Código Penal, explican que hubo un incremento significativo de los delitos contra la salud pública reportados por las 4 fuerzas federales. Es decir, que esta obligación que tienen las fuerzas federales de controlar y perseguir a quienes no cumplen con estos, a quienes incumplen con estos artículos, lo que hizo fue que aumentaran, por supuesto, los delitos vinculados con la violación a la cuarentena. Está claro que este año es un año completamente inédito, no solo en la Argentina en esta materia, sino en el resto de los países afectados por la pandemia, por lo cual nosotros, al tener el 44% del total del personal de las fuerzas federales afectados a operativos entre el 21 de junio y el presente, esto es 38.807 efectivos, las fuerzas federales tienen aproximadamente 90.000 integrantes. Hemos tenido un alto reporte de infracciones a estos artículos. Para darles datos así pocos y rápidos, hasta el 15 de julio, o sea, desde el 20 de marzo hasta el 15 de julio,
Las fuerzas de seguridad federales en todo el país desarrollaron 16.816.673 controles a personas y 12.198.000 controles a vehículos. En el marco de esos operativos hay 106.310 personas infractoras. De estas, 87.314 fueron puestas a disposición del Poder Judicial y 2.373 fueron detenidas en todo el país. De todas maneras, esta información se la vamos a hacer llegar. Aunque evidentemente tenemos una cantidad importante de infractores, la evaluación que nosotros hacemos por la actuación de nuestra policía y nuestras fuerzas federales es que el acatamiento ha sido realmente positivo. Nosotros pasamos de tener a un 2% de infractores al comienzo de la cuarentena a tener en la actualidad un 0,3%. Es decir, que la gente se vale de su certificado y circula prácticamente en la mayoría realmente de los casos con él y por lo tanto no sufre ninguna de estas notificaciones que levantan las fuerzas de seguridad. Respecto del Sistema Nacional de Información Criminal, como les decía, uno de los lineamientos iniciales de nuestra gestión era mejorar el Sistema Nacional de Información Criminal. Nos veíamos que si bien la gestión que se fue mejoró el sistema, nosotros teníamos un piso que mantener, que era el que había dejado la gestión pasada, y necesitamos fortalecerlo. Nosotros estamos en condiciones de publicar la estadística sobre hechos delictuosos cometidos en todo el territorio nacional, reportados por las 24 fuerzas de seguridad provinciales y por las fuerzas federales en la primera semana de agosto. ¿Sí? Estos son datos del 2019. No son hechos delictuosos, sino son presuntos hechos delictuosos, porque son los que reportan las policías, o sea, antes de la instancia del proceso judicial. Esto fue siempre así para el SNIC. Pero estamos trabajando en una mejora de las publicaciones que va a desarrollar el SNIC, tanto en sus aspectos técnicos como en sus aspectos conceptuales. Para poner dos ejemplos de la mejora que pensamos ofrecer a la ciudadanía, nosotros en la actualidad no tenemos posibilidad de discriminar las denuncias por violencias de género, y es algo que queremos introducir en las próximas publicaciones. Y tampoco tenemos la posibilidad de mostrar los delitos ambientales, cosa que también queremos incluir. Lo mismo nos pasa con los delitos como los delitos rurales que mencionamos hace un rato, contra los silobolsas. O inclusive, nosotros no podíamos hasta el año pasado discriminar dentro del ítem violación a la ley de estupefacientes las distintas, digamos, los distintos procedimientos hacia distintos tipos de drogas que realizan las fuerzas de seguridad provinciales. O sea, nuestro propósito es tratar de ampliar y discriminar lo máximo posible la información que vamos a hacer pública. Por otra parte, el Ministerio está articulando con otras jurisdicciones del país y con otros ministerios para armonizar y mejorar la calidad de la información sobre las violencias letales, tales como homicidios, femicidios y suicidios. Para ello estamos trabajando con la Agencia y Observatorio de Seguridad Vial, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el Ministerio Público Fiscal, con el INDEC y con el Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de Seguridad, además, seguirá elaborando el registro de femicidios basándose en la información proveniente del informe, del reporte, del SNIC-SAT. Lo que vimos sobre ese reporte de femicidios es que había una cierta ambigüedad entre las fuentes periodísticas y las fuentes
oficiales, y tenemos la fortuna de que nuestra Directora Nacional de Información Criminal viene de trabajar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema de registro de femicidios, con lo cual lo que estamos haciendo es poniendo nuestro sistema en armonía con el que desarrolla la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. En el marco del SNIC, nosotros recibimos información mensual de 2 delitos prioritarios, en forma mensual y a mes vencido: homicidios y robos de todo el país, de los 24 distritos del país. Nosotros podemos ofrecer la información entre el mes de enero y el mes de mayo, que es información preliminar que estamos terminando de consolidar y se podrá, digamos, a la que se podrá acceder dentro de unos meses. Porque, insisto, la información que se va a hacer pública es sobre el año 2019. Para el 2020, nosotros, según la información que nos reportan las provincias, tenemos que entre enero y mayo de este año se registraron 309 hechos cada 100.000 habitantes. Eso implica un 26% menos que en el mismo periodo del 2019. Pero es importante tener en cuenta que en el 2019 se produjo un importante aumento de los robos y robos agravados comparado con el mismo periodo del 2018. Es decir, que entre el 2018 y el 2019 hubo un aumento del 9% de los robos, ¿sí? Respecto de homicidios dolosos, una aclaración, digo, esta disminución del 26%, que es significativa, ¿sí?, es una reducción que está asociada a la disminución de la circulación, ¿sí? En el mes de abril hubo una caída abrupta de los delitos, producto de la imposibilidad de circular, ¿sí? Y luego hubo un ligero incremento en el mes de mayo. Aún así, estamos 26% por abajo del mismo periodo del año 2019. Respecto de los homicidios dolosos, el mismo periodo, enero-mayo del 2020, hubo un total en todo el país de 855 víctimas. Eso es 5% menos que el mismo periodo del 2019. Nosotros lo que podemos ver por los datos que nos mandan las provincias es que tenemos una lenta caída en los homicidios desde enero, que se interrumpe en el mes de mayo. En el mes de mayo empieza a haber un ligero aumento de los homicidios, y eso aún así, digamos, nos da un 5% menos que en el mismo periodo del 2019. Respecto de la formación y la capacitación, que como les decía también es uno de los lineamientos principales de nuestra gestión, nosotros tenemos una política de formación y capacitación hacia las provincias. Esa oferta de capacitación y formación hacia las provincias está pensado para mejorar la profesionalización de la seguridad, tanto en provincias como en municipios, y a fortalecer herramientas de gestión en seguridad ciudadana y policías de proximidad, es decir, prevención del delito, promoción y protección de derechos y uso racional de la fuerza. Como les decía, el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Formación y Carrera, constituyó en el marco del Consejo de Seguridad la Comisión de Articulación Federal para la Formación en Seguridad. Todas las provincias quedaron invitadas a ser parte de ese consejo, y nosotros ofrecemos, a través de ese mecanismo, la posibilidad de asistir técnica y profesionalmente en el proceso de adecuación curricular de la formación básica policial a 9 meses, que no se cumple en todas las policías provinciales del país. Nosotros
a través de este mecanismo, en el mes, hace una semana, firmamos un convenio con la provincia de San Juan para fortalecer su instituto de capacitación continua en seguridad para funcionarios uniformados y para funcionarios también civiles o políticos. Nosotros vamos a continuar con la estrategia de articulación en el fortalecimiento de la capacitación a nivel federal, con la idea de tener diseños curriculares que pongan especial énfasis en el uso racional y progresivo de la fuerza, en la resolución alternativa de conflictos, instancias de negociación, la transversalidad de la perspectiva de género y una concepción integral de los derechos humanos aplicados a toda la intervención policial. Pero también nos preocupa y mucho fortalecer especialmente a nuestras fuerzas federales, pero no solo, esto en la medida en que las provincias lo soliciten, en todo lo que hace a la investigación criminal, que creemos que es una falencia que tiene nuestros sistemas de seguridad federal en la Argentina. Las 4 fuerzas de seguridad federales tenían previsto en sus respectivos planes anuales de capacitación la realización de cursos en investigación criminal que debieron ser suspendidos por la emergencia sanitaria. No obstante, la Policía Federal está dictando unas jornadas multidisciplinarias de investigación criminal en forma virtual y tuvimos una capacitación a través de la plataforma virtual de Interpol y también una sobre lavado de activos que ofreció la Guardia de Finanzas de la República de Italia, de la que participaron 10 provincias. Por otra parte, la Subsecretaría de Investigación Criminal, en articulación con nuestra Subsecretaría de Formación y Carrera, están trabajando en el diseño de estrategias de capacitación complementaria a la realizada por las propias fuerzas, fortaleciendo la articulación, que esto es una de las acciones fundamentales para nosotros, mejorar la cooperación con los poderes judiciales y los ministerios públicos. Nosotros necesitamos instruir a las fuerzas federales de seguridad y a los operadores judiciales en una serie de contenidos como el del sistema acusatorio y sus principios y características, que sabemos que se está implementando en varias provincias, manejo y gestión de la escena del hecho, investigación, trabajo con hipótesis y producción de pruebas, valoración de las pruebas en diferentes etapas del proceso, la investigación en procesos complejos, técnicas especiales de investigación y preparación para la oralidad en la instancia de juicio. Respecto de nuestra política, nuestro lineamiento en materia de género y bienestar, como les decía al comienzo, nosotros creemos que a las policías y a las fuerzas federales, en particular que nos dependen, nosotros estamos en condiciones de exigirle un mejor desempeño siempre y cuando el cuidado y el bienestar en las condiciones de trabajo sea un factor que nosotros podamos mejorar y garantizar. En este sentido, nosotros actualizamos el programa de promoción de la salud y de inmunizaciones coordinado con el Ministerio de Salud, mediante el cual distribuimos más de 60.000 vacunas para todas las fuerzas federales del país. Creamos un programa de abordaje integral del suicidio, ya que evaluamos que se trata de una de las principales causas de muertes externas del personal de las fuerzas federales. Estamos creando el Consejo de Bienestar del Personal, que tendrá una conformación federal con representación de diferentes grados jerárquicos y géneros a fin de canalizar demandas vinculadas a las condiciones laborales. Desarrollamos un dispositivo en el Ministerio para la recepción de reclamos y denuncias por maltratos, incumplimientos o cualquier situación de riesgo laboral psíquico y físico, y estamos ya tramitando 600 expedientes de este tipo. Realizamos un monitoreo de la prestación de salud, estamos muy preocupados por mejorar la prestación de IOFA, que es la obra social que compartimos con el Ministerio de Defensa, pero que está en realidad bajo la conducción de Defensa, que reúne la prestación para las Fuerzas Armadas y para la Gendarmería y la Prefectura. Y allí pudimos dedicarnos a la finalización de uno de los quirófanos para la Policía Federal en el Hospital Churrusca Vizca, donde incorporamos 200 profesionales.
Como parte de un abordaje integral en perspectiva de género, formamos el Programa Nacional de Abordaje de las Violencias Extremas por Motivos de Género, que se desarrolla en el marco de una mesa interministerial junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y nuestro ministerio. Nos comprometimos ahí a diseñar e implementar una serie de dispositivos para la lucha contra los femicidios y los transvesticidios y transfemicidios, que la semana que viene se va a firmar, se va a presentar, mejor dicho, porque el convenio ya fue firmado, se va a presentar ese plan en la sede probablemente del Ministerio de Justicia. Respecto del tema que ya mencioné, fue presentado en el Consejo de Seguridad Interior en la 4ª reunión del Consejo sobre fuentes abiertas y ciberdelito. Por medio de la resolución 144, el Ministerio de Seguridad aprobó el Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con uso de fuentes digitales abiertas, que va a tener una vigencia, ya lo dijimos, limitada a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, o sea, está limitada a la emergencia sanitaria motivada por el coronavirus COVID-19. Esa resolución reemplazó la resolución de la ex Secretaría de Seguridad número 31 del 2018, una resolución que no había sido publicada en el boletín oficial. Nuestra resolución, la 144, se sostiene en una serie de principios a los que nos obliga la normativa local y de derechos humanos, y la resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se sanciona también en el marco de la pandemia. Esos principios son la temporalidad, la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, la protección de la protesta social, la racionalidad del uso de la prevención, la destrucción de material no judicializado, la publicidad de los actos, transparencia y rendición de cuentas de los actos y la cadena de responsabilidades. Estos principios que incorporamos en la resolución 144, en realidad sobrepasan, o sea, son más exigentes que las prevenciones y controles que establece la Convención sobre Ciberdelincuencia de Budapest del 2001, así como los previstos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante situaciones de estado de excepción y salud pública, que es la 1 del 2020. Para el diseño de la resolución 144, que nos llevó aproximadamente 1 mes y medio, calculo, 2 meses, nosotros recibimos el aporte, las críticas y las sugerencias de Amnistía Internacional Argentina, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Asociación de Derechos Civiles, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Fundación Vía Libre, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, de Grooming Argentina, del Observatorio de Derecho Informático Argentino y de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina, Redcom. Y FOPEA. Asimismo, el artículo 3 de la resolución dispone de un órgano de control de esta resolución, o sea, del trabajo, digamos, de las fuerzas policiales a partir de esta resolución, creando una mesa consultiva en la unidad de gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad para monitorear, evaluar y recomendar modificaciones o inclusive añadir reglamentaciones que debieran adoptar los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad para dar cumplimiento a este protocolo. Esta mesa consultiva tuvo su primera reunión el pasado 1 de julio. En ella participó la Secretaría de Derechos Humanos, participaron también integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación,
oficialistas y opositores, organizaciones de la sociedad civil, algunas de las mencionadas, en esa constitución de la mesa se dieron algunas de las estrategias para el seguimiento de la aplicación de ese protocolo. Por otra parte, nosotros estamos implementando también un ciclo de capacitación en la materia que va a formar a la policía y a las fuerzas federales en la definición de los alcances de la actividad preventora en relación al uso de fuentes digitales, sobre todo en lo que tiene que ver con la demarcación de las actividades de investigación e inteligencia, porque este protocolo excluye taxativamente a las áreas de inteligencia de su aplicación. También esa capacitación está prevista que esa capacitación introduzca la perspectiva de derechos humanos en entornos digitales. Ofrece también herramientas para la rendición de cuentas y mecanismos de accountability previstos en el protocolo. Y un punto central es la información acerca de los criterios de judicialización de la información relevada en fuentes abiertas. Bueno, acá me dicen que están designados los 2 senadores que van a participar de la próxima reunión de la mesa consultiva respecto del protocolo. Otra cuestión también central y clave, me parece, en lo que hace a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, que queremos aprovechar para presentar, es el Plan Estratégico de Abordaje de la Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad. Esta es una síntesis ejecutiva, voy a leer algunos títulos para, en todo caso, después en las preguntas podemos profundizarlo. Nuestra agenda de política criminal apunta a profesionalizar la investigación criminal, como ya dije, a dialogar con los actores relevantes en el campo del control de la narcocriminalidad, a entender el delito de forma global y no fragmentada, a intentar obtener resultados operativos que se reflejen en una mayor seguridad ciudadana. O sea, no solo realizar operativos y contar incautaciones, sino también que eso se traduzca en una mayor seguridad de nuestros ciudadanos. Respecto de la agenda de política criminal, tenemos acciones pensadas para los conglomerados urbanos. Estas acciones están pensadas para el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas federales en materia de investigación de delitos federales complejos, como la narcocriminalidad y los delitos relacionados en conglomerados urbanos. Implica una agenda de coordinación permanente con las autoridades provinciales, sin las cuales es imposible pensar la conjuración de este delito, y también municipales, para generar sobre todo un mapa de prioridades territoriales para localizar esas organizaciones. Y una agenda de cooperación judicial focalizada en una primera etapa en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Para ello resulta fundamental fomentar la firma de convenios que impulsen equipos de investigación conjunta entre los distintos ámbitos jurisdiccionales, en este caso de la provincia. Un segundo tipo de acciones son las que corresponden al plano de las investigaciones federales. Ahí nosotros tenemos previsto una agenda junto al Poder Judicial y los ministerios públicos para la realización de mesas de trabajo que iniciamos antes de la emergencia sanitaria y por razones que son público conocimiento, se hace muy difícil sostener en esta situación de limitación a la circulación, sobre todo en el resto del territorio nacional, más allá de la provincia de Buenos Aires. Otro eje es el fortalecimiento de las funciones investigativas de las fuerzas federales, y acá apostamos al nuevo rol de la Policía Federal Argentina, sobre el cual estamos trabajando también en una unidad creada especialmente para refuncionalizar la Policía Federal. Una tercera línea es la capacitación de las fuerzas federales en el nuevo Código Procesal Federal Acusatorio.
que sabemos que es una herramienta útil para enfrentar el delito complejo. Otra línea en este sentido es la revisión, transparencia y fortalecimiento de las técnicas especiales de investigación. Acá comenzamos un proceso de revisión de resoluciones que regulan la utilización de las técnicas especiales a fin de hacerlas más transparentes y facilitar su utilización por parte del Poder Judicial. Iniciamos rondas de diálogo con actores relevantes del sistema de persecución criminal para llevar adelante esas reformas, incluso aquellas que apuntan a la utilización de recursos en el ámbito digital. Reformas, nos referimos a reformas en el ámbito de las fuerzas federales. Por otra parte, este plan de lucha contra la narcocriminalidad implica un fortalecimiento de las tareas investigativas y de prevención en la frontera del noroeste argentino y del noreste argentino y en las zonas de tránsito hacia los centros urbanos. La presencia de nuestras fuerzas federales, tanto en el NOA como en el NEA, debería apuntar a generar más y mejores investigaciones relacionadas con el delito organizado en torno al ingreso ilícito de estupefacientes en nuestro país y a generar una mayor efectividad en el control de las zonas de tránsito desde esas regiones hacia los conglomerados urbanos. También está contemplada en nuestro plan una planificación renovada de la agenda de cooperación internacional en materia de narcocriminalidad. Ahí tenemos realmente un trabajo profundo para hacer con las agencias contra el narcotráfico y las policías, tanto de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, que son, digamos, los países, en las zonas, digamos, donde sabemos mayor entrada de estupefacientes. Estamos activando en estas semanas nuestra cooperación con la CENAT de Paraguay. Por otra parte, también dentro del plan de lucha contra la narcocriminalidad, estamos previendo el desarrollo de un sistema federal de gestión permanente de incineración de drogas y en todo el territorio nacional con incineraciones programadas. También estamos trabajando en nuevos indicadores para la evaluación de la política criminal que nos permitan evaluar la eficacia de los procedimientos que realizan las fuerzas federales, que también son utilizados en otros países y que en Argentina aún no se han utilizado. También creemos que la lucha contra la narcocriminalidad requiere de una articulación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y las agencias que se ocupan del consumo, ¿no? Nosotros nos ocupamos básicamente de la oferta, ¿no? de evitar, de impedir y de restringir la circulación de drogas, pero hay agencias que creemos que están de alguna manera buscando el modo de fortalecerse, como la CEDRONAR, que se ocupa de la demanda. Nosotros ya estamos realizando encuentros, hemos firmado un convenio con la CEDRONAR para capacitar a nuestras fuerzas federales en torno a herramientas de las que dispone el CEDRONAR para poder derivar aquellas personas que tienen consumos problemáticos hacia los canales de atención sanitaria, evitando una persecución meramente criminal, ¿no? de estos actores. Y también hemos participado en los primeros momentos de esta discusión en la mejora de la regulación, de la reglamentación del cannabis medicinal. Respecto del el tema de gestión de riesgo, como ustedes saben, hay preguntas también que algunos senadores nos han hecho. Dentro del Ministerio de Seguridad, nosotros tenemos una subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil que fue creada por ley, y esta secretaría tiene por propósito la reducción del riesgo de desastre a través de una visión proactiva, anticipándose y analizando la probabilidad de riesgo y el impacto que éste podría generar. La verdad es que la Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgo ha tenido un trabajo fundamental. En enero y febrero, por distintos tipos de acontecimientos, principalmente incendios que hubo en varios lugares del país, en los que trabajó intensamente porque de ellos depende el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. Y luego, cuando se desató la emergencia sanitaria, el SINAGIR se convirtió en la plataforma para el procesamiento de datos vinculados con la emergencia, prestando ayuda permanente al Ministerio de Salud de la Nación. Pensando en la Agenda 2021, el programa de gestión de riesgo y protección civil pretende intensificar acciones de carácter preventivo, en especial dirigidas hacia la generación de ciudades más seguras y poblaciones menos vulnerables, con la intención de reducir la cantidad de desastres y el impacto de sus capacidades de daño. Procura una gestión federal, que por supuesto está activada, con participación activa de los gobiernos provinciales y municipales, pilares fundamentales del trabajo que nosotros debemos realizar. Se propone también optimizar esos esfuerzos y recursos a través del fortalecimiento de la regionalización ya planteada, con un fortalecimiento al mismo tiempo de la articulación en los 3 niveles del sistema y la construcción de dispositivos de prevención y respuestas regionales con registros de amenazas y recursos compartidos. La idea es que el programa incluye una perspectiva de género, de respeto por los derechos de las mujeres, el rechazo a la violencia contra las trabajadoras, voluntarios, bomberos, bomberas, que forman parte del sistema. Por otra parte, la ley 27.287 dispuso de 2 fondos a los que en general no se les dio contenido económico financiero en el pasado. Uno es el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, FONGIR, y el otro es el Fondo Nacional de Emergencia, FONAE. Esos fondos fueron diseñados para acciones de preparación y respuesta inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la población afectada, tanto por desastres naturales, se propone financiar suministros de emergencia y respuestas de asistencia humanitaria, así como la rehabilitación de servicios esenciales para la vida humana. La gestión que terminó el 9 de diciembre del 2019 prácticamente no utilizó estas herramientas y para nosotros es fundamental avanzar en una correcta implementación para darle sostenibilidad al sistema y poder así cumplir con los objetivos que mencionamos. Por otro lado, en cumplimiento del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR realiza el Programa Operativo para la Reducción del Riesgo de Desastre cada año, y el mismo determina un plan de trabajo y acción de las comisiones técnicas que atienden los ejes estratégicos del plan, a partir del cual se puede determinar y definir el uso de esos fondos. Respecto de el otro lineamiento que para nosotros es fundamental, el que trata de la prevención del delito y la violencia, nosotros en estos 4 meses de aislamiento debimos poner ese programa de prevención del delito y la violencia al servicio de la prevención de la propagación del virus. Nosotros contamos con una dirección de prevención del delito y de las violencias que depende de la Subsecretaría de Intervención Federal y de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, que desarrolla tareas de direccionamiento de la acción de las fuerzas de seguridad que desarrollan, en este caso en particular, seguridad ciudadana. Ustedes saben que las fuerzas federales tienen en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en la ciudad de Santa Fe, operativos que son de seguridad ciudadana, o sea, donde se desarrolla policiamiento de proximidad. En la provincia de Buenos Aires tenemos gendarmería en el barrio La Cava, en el barrio Carlos Gardel, La Cava en San Isidro, Carlos Gardel en Morón.
También hacemos seguridad ciudadana con prefectura en Tigre y en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 1114, la 2124 Zabaleta, Sildañez, y en algunos barrios también de La Matanza y de Moreno, a los cuales y Quilmes, perdón, a los cuales hemos sido convocados puntualmente. Para no extenderme demasiado, algunos ejemplos del tipo de tarea que desarrollamos en el marco del COVID, del aislamiento por el COVID. Hemos hecho mapeo sociocomunitario de personas en riesgo, adultos mayores, para analizar su situación de salud y las redes familiares. Esto siempre con la colaboración o en colaboración con organizaciones sociales, con la Iglesia en muchos casos, o con otras agencias del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno municipal. Hemos realizado tareas de limpieza, desinfección y sanitización de espacios comunes en muchos de estos barrios. Hemos trabajado también en apoyo para la distribución de alimentos, para la vacunación, o inclusive en apoyo del programa Detectar del Ministerio de Salud de la Nación. Hemos, en todos estos barrios, hemos realizado campañas de vacunación con personal del Ministerio de Seguridad. Hemos también trabajado para dar cumplimiento al programa El Barrio Cuida el Barrio, que se puso en funcionamiento apenas todos descubrimos que en estos barrios vulnerados era muy difícil que la población se quedara dentro de sus casas. Hemos también contribuido con las fuerzas federales en mudanzas, reubicaciones y entregas de nuevas viviendas en los barrios en el contexto de la pandemia. Hemos también contribuido a dar seguridad en los lugares donde se desarrollaba el cobro del IFE, para tratar de mantener el distanciamiento social en las filas que se armaban en las agencias de correo o en los bancos donde se lo pagaba. Bueno, en todos los barrios hemos trabajado en varias campañas de este tipo de acciones. Hemos también tenido una capacitación de Cedronar a las fuerzas de seguridad federales, como mencioné, en la 1114. Hemos trabajado en abordaje de situaciones de violencia de género con las fuerzas federales en todos estos barrios en los que estamos dando seguridad ciudadana. También digamos, sostenemos nuestro programa de bienestar hacia las fuerzas de seguridad en el mismo sitio para que nuestro personal se sienta cuidado a pesar de la exposición a la que se ve sometido. Piensen que gran parte del personal contagiado de COVID-19 se contagió en estos barrios donde prestan seguridad ciudadana, donde hacen policía de proximidad. Respecto del tema trata, conformamos una mesa interministerial contra la trata de personas, integrada por distintas áreas del Ministerio de Seguridad de la Nación, coordinadas por una dirección de investigaciones, coordinada por la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas, una dirección específica sobre el tema. Ahí nosotros lo que hicimos cuando definimos nuestra estructura, propusimos nuestra estructura a Casa de Gobierno, a Presidencia, elevamos el rango del área de trata a una dirección, y estamos fortaleciendo el sistema integrado de información criminal del delito de trata de personas, SISTRATA Federal, que es el que nos permite realizar un seguimiento de este delito a través de nuestras fuerzas federales y también a través de las fuerzas provinciales en las 21 provincias que adhirieron al sistema. Y a través del SISTRATA brindamos colaboración permanente al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal.
Dada la situación actual, hemos incorporado la formación sobre este tema con cursos virtuales para nuestras fuerzas federales, sobre todo pensando en la detección temprana, en la toma de denuncias y en la investigación. Y nos encontramos trabajando en el marco del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas para el próximo Plan de Acción Nacional. Para terminar, quisiéramos mostrarles dos diapositivas que muestran los datos que les mencioné en el total país y en el AMBA sobre el desempeño de las fuerzas en contexto de pandemia, que son datos que nosotros consolidamos, reunimos en nuestro tablero de comando. No sé si podemos ver las imágenes. Un segundo que estamos levantándolas. ¿No? ¿No se puede? A ver ahora. ¿Eh? Ah, desde allá. ¿No? Bueno. Ahí está, ahí se pueden ver. Ahí se ve el resultado del desempeño de las fuerzas federales en la totalidad del país. Datos que les mencioné hace un ratito, 16.816.673 personas controladas desde el 20 de marzo al 15 de julio, de las cuales 106.310 fueron notificadas, o sea, son infractoras. Del total de controles hay 12.198.055 realizados a vehículos, y de todos esos vehículos controlados hay un total de 4.900 vehículos secuestrados. Hay que decir que de esos 4.900 ya fueron restituidos por la justicia, por los juzgados correspondientes, todos aquellos que comenzaron a ser secuestrados por infracciones desde el comienzo del aislamiento hasta la segunda mitad de junio, la primera mitad de junio, o sea, hasta el 15 de junio aproximadamente. La siguiente. Con ellos, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? Sí. Lleva su tiempo. Bueno, y esta es el área metropolitana de Buenos Aires, que como ustedes saben, permaneció con las medidas más estrictas durante casi todo el periodo, sobre todo en estos últimos casi 20 días de aislamiento, pero desde el 20 de marzo hasta la fecha, en el área metropolitana de Buenos Aires, hubo 9.435.000 personas, 968 personas controladas, de las cuales 137.235 fueron infractores. Vehículos controlados, 8.427.940 y secuestrados, 625. Bueno, este es el informe que preparamos, tratando de darle respuesta a algunas de las preguntas y sobre todo mostrándoles el escenario en el cual nosotros estamos todavía sumergidos. De los 7 meses de gestión, 4 meses fueron en el contexto de la emergencia sanitaria, y los primeros 3 meses, bueno, con el inicio también de la gestión y todo lo que eso significa, ¿no? Para iniciar una gestión implica
muchas veces poder identificar lo que quedó, cómo quedó, la relación con las fuerzas. Los jefes de las fuerzas federales fueron designados un mes después de que nosotros asumiéramos, sobre mitad del mes de enero. Así que, bueno, esto es lo que nos parecía importante que ustedes supieran para, bueno, iniciar las preguntas, el diálogo. Muchas gracias.